para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque hemos pasado un momento agradable delante de ti, en alabanza, en adoración, Dios, en participar en pan también, Padre, tu santa cena. Y te pido, Padre, que la palabra que traiga el pastor, Señor, sea transformando a nuestros corazones, transformando a nuestras vidas espiritual, Señor, y física también, Padre. Señor, te pedimos que lo guíes, que lo cubras de tu espíritu, lo santifiques en cualquier parte que vaya, Señor. Abre nuestro corazón, Dios, a nuestra alma, para que esa palabra penetre. Danos la sabiduría, el entendimiento para entender tu palabra. Señor, que tu palabra sea transformando nuestras vidas. Guarda al pastor y a su familia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues estás, hermano. Amén. Vamos a tener un tiempo de la meditación de la palabra. Gracias, mis hermanos, por vuestra presencia y a las personas también que nos están acompañando en esta mañana. Sean bienvenidos. Quiero que abramos las Escrituras en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro. Vamos al versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. El versículo 8, vamos a estar leyendo el 8 y el 9. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a dar lectura. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos actos. Amén. Hasta ahí la lectura. Aquí vemos en estos versículos varias cosas para la edificación de nuestras vidas. Quiero que tomemos en cuenta lo que está diciendo el apóstol Pedro en esta carta. Dice, mira lo que dice: porque si estas cosas, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se refiere el apóstol Pedro cuando dice si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué cosas se está refiriendo el apóstol Pedro cuando habla de estas cosas que dice que tienen que abundar en el corazón del cristiano y que tienen que dar fruto, porque no nos van a dejar estar ociosos? Tenemos la respuesta en el mismo capítulo, unos versículos más arriba, que es el versículo 3, y mire lo que nos dice, a las cosas que se refiere el apóstol Pedro, para que nosotros podamos abundar, no seamos ociosos espiritualmente hablando, ni tampoco dejemos de llevar fruto. Segunda de Pedro, el mismo libro, no nos vamos a salir del libro de Pedro, y nos dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando está hablando de esto, que todas las cosas del Señor pertenecen a la vida y a la piedad, se refiere a una vida de rectitud que deben tener los cristianos. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor nos da a nosotros los recursos para que tengamos una vida de rectitud, porque nos da el conocimiento, nos da la sabiduría. Y algo que el Señor no niega al hombre es sabiduría. Si alguien está escaso, dice la palabra de Dios, pida al Señor sabiduría y
Él nos va a añadir sabiduría cuando leemos, cuando buscamos a través de su palabra. Y nos dice que Él nos da estas cosas. ¿Qué cosas? El versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nuevamente nos dice que tenemos todas las herramientas para que nosotros participemos de la naturaleza divina del Señor, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No, el Señor quiere que no nos juntemos al mundo por la concupiscencia, por los deseos de los seres humanos, de los hombres, por la corrupción que hoy en día hay en todos los lugares. Y estamos viendo, hermanos, cómo la sociedad cada vez se aleja más de Dios. Cómo la sociedad no quiere saber nada de lo que es Dios. Cómo la sociedad está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y quieren aún todavía que las iglesias seamos partícipes de eso. Y nos quieren exigir. La ONU recién tuvo una reunión, y en esa reunión que tuvo estaba exigiendo y estaba obligando que los países obliguen a las iglesias a estar de acuerdo con este movimiento, con el lobby del LGTB, y que nosotros seamos partícipes de todo eso. La ONU está exigiendo para que los gobiernos exijan a las iglesias que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que ellos hacen, con todo lo que ellos promueven, y que nosotros seamos parte de ese movimiento. O sea, la cosa está como está, hermanos. Quieren hacer y provocar eso, pero nosotros, como dice la palabra de Dios, iglesia, y también estamos transmitiendo en directo, no estamos para complacer al hombre, sino estamos para complacer a Dios. Amén. Y si nos exigen y nos obligan a hacer eso, hermanos, simplemente dejaremos de reunirnos en este lugar, nos iremos a reunirnos en cuevas, pero el nombre de Dios será exaltado. Amén. Y diremos, como dice las Escrituras, al pecado tendremos que llamar pecado, hermanos, y a la verdad llamaremos verdad. Pero el asunto está muy, como se dice vulgarmente, muy peliagudo, hermanos, muy peliagudo. Y nos dice que nosotros tenemos que, de no participar de esta corrupción que hay en el mundo. Ya lo dijo el mismo apóstol Pablo, lo dijo en la carta de Romanos, que no participemos, que no estemos con lo que ellos hacen, porque contamina la vida del cristiano, que no podemos alejarnos. No estoy diciendo de que no tengamos amigos ni amistades, no, sino simplemente de no participar de las cosas que participan el mundo, de lo que ellos les llaman pueblo, de lo que ellos quieren decir que está bien. No, el mundo, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué les dicen a nuestros jóvenes del mundo? ¿Qué les dicen a nuestros jóvenes? Les dicen 13, 14 años, los mismos padres incitan a sus hijos a que ya se acuesten con sus novios, les dan preservativos para que se cuiden. En cambio, la Biblia nos enseña y nos dice que los jóvenes tienen que cuidarse para que lleguen vírgenes al matrimonio, que no caigan en fornicación. Todos los valores se han perdido y la iglesia tiene que nadar a contracorriente para rescatar esos valores en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Ahora la sociedad dice que el matrimonio ya no vale. Ahora más importante es el matrimonio igualitario. Ahora el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues no, eso ya no. Y si puedes separarte, divorciate y vuelve a casar las veces que quieras, no pasa absolutamente nada. Tú haz esto porque toda la sociedad la que enseña, lo que se ve todos los días, hermanos. En cambio, nos dice la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es para siempre. Lo que Dios no nos separe. El hombre nos dice que solamente la muerte los puede separar. Solamente la muerte. Y eso seguiremos enseñando, aunque la sociedad nos quiera decir que es otra cosa, o nos quiera enseñar o implantar cosas que no están en la Biblia, amados hermanos. Así que es tiempo de que nosotros como iglesia despertemos, no nos dejemos embaucar por cosas que no están en la Biblia. Y decirle al Señor que cuando tengamos que enfrentarnos a eso, nos dé fortaleza y nos dé sabiduría para saber cómo actuar en estos momentos difíciles que va a ser para la iglesia, amados hermanos, para nosotros como iglesia. Y nos dice aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia, iglesia, en estos versículos el Señor nos manda que pongamos diligencia, que estemos atentos, que no durmamos. Si el Señor nos dice que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer. Si
Y dice que tenemos que congregarnos, nos tenemos que congregar, ser diligentes en las cosas del Señor. Ser diligentes. Por esto mismo, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren lo importante de lo que nos está diciendo cuando dice en este versículo estas cosas. ¿Qué es lo que nos dice el amor que el Señor, la palabra, las escrituras que nosotros tenemos que tener? Nos dice estas cosas, las que estamos diciendo, diligencia, tenemos que tener fe, tenemos que virtud, tener conocimiento al Señor, para no perecer, hermanos, porque la palabra misma nos enseña cuando dice, mi pueblo por falta de conocimiento pereció, para no dejarnos engañar por charlatanes que vienen a predicar lo que no es. Es necesario, hermanos, conocer la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, cuando estemos delante del Señor, cada uno de los que estamos aquí, y estemos delante del Señor, y el Señor nos avergüence y nos diga, Javi, y me diga a mí, Javi, tú 40 años fuiste cristiano, me seguiste a mí, y nunca, jamás leíste toda la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer yo, amados hermanos? ¿Qué voy a hacer al respecto? Si Él sabe el corazón de cada uno, Él sabe, hermano, lo que tú tienes en la mente, Él sabe lo que tú tienes en el corazón, Él sabe cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias. El Señor sabe, a Él no lo podemos engañar. Y vamos a estar un día, usted y yo, delante de Él, dando cuentas por lo que hemos hecho en este mundo. Así que, hermanos, si no ha leído la palabra de Dios, es tiempo de que coja la palabra de Dios y la estudie y la lea. No es justo que tengamos 20, 30, 40 años y no hemos leído nunca la palabra de Dios. Son 66 libros, pero lo podemos hacer. Lo podemos leer. Podemos escudriñar y decir al Señor cada vez que leamos, Señor, te pido que me des sabiduría para poder entender lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque muchos leen y no entienden. Y piensan que es un libro más, pero no es un libro más. La palabra es las Sagradas Escrituras, la que Dios entregó al hombre para que nosotros escudriñemos en ella. Y nos dice, escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿O no nos dice así? ¿Por qué nos dice que escudriñemos? Porque en ella nos parece que hay vida eterna en las Escrituras, hermanos. Él nos enseña, ¿usted quiere saber el origen del hombre? Ahí está, la ciencia se mata porque debe mostrar de dónde viene el hombre. Ahí está de dónde viene el hombre. Ahí está y nos dice cómo se formó el universo. Ahí está y nos dice que la tierra suspende en vacío. Nos dice Job, 6,000 años antes de Cristo, y Job ya decía que la tierra está suspendida en vacío. O Isaías, 700 años antes de Cristo, ya nos dice que la tierra es redonda. Aunque ahora se ha levantado un movimiento por ahí que dice que la tierra es plana. Y 700 años antes de Cristo, Isaías ya nos dice que la tierra es redonda y que está suspendida en vacío. ¿Cómo puede ser que unos hombres ignorantes ya sabían todo esto? Porque el Señor les estaba diciendo cómo Él formó. Ahí está, hermanos, pero la ciencia no quiere aceptar. A la ciencia le mejor le importa negar la existencia de Dios. Que digan, no hay Dios, no existe Dios. Pero como decíamos, hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso nos dicen las Escrituras. Y entonces nos dice a nosotros, que nosotros, y ¿saben lo que es tremendo, hermanos? No solamente dice que estas cosas deben estar en nuestros corazones, sino en el versículo 8 dice que tienen que abundar. Estas cosas en el corazón del cristiano tienen que abundar. Tiene que abundar el amor del Señor, la paciencia del Señor, la bondad del Señor. Si alguien me hace daño y está el amor del Señor en mi corazón, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Perdonar. Para que no haya rencor en nuestros corazones. Ahora que participamos de la Santa Cena, que tuvimos un tiempo precioso de coinonía, si
perdonamos. Si alguien nos ofende, no es la palabra que tenemos que orar al Señor por esa persona. No dice que tenemos dominio propio, que tanta falta hace en este tiempo el dominio propio. Tanta falta hace por todo lo que entra por la vista, por lo que vemos, por lo que nos entrega la sociedad, el mundo, para que el Señor nos ayude a vivir en santidad. Nos dice, hermanos, todo esto nos dice que tiene que abundar en sus corazones, que tiene que estar en cada uno de nosotros. Cuando un cristiano puede observar estas cosas presentes en su vida, sabe que está madurando, sabe que hay fruto en sus corazones, porque la siguiente cosa dice, y abundan y no dejarán de estar ociosos. El cristiano que no lee la palabra de Dios no dice que es ocioso espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para ir a trabajar los que trabajan. Tenemos tiempo para salir a tomarnos un café, los que les gusta ir a tomar un café. Tenemos tiempo luego que venimos del trabajo para comer, para muchas veces leer para ver la televisión, para verlos en internet, lo que sea, hay tiempo. Pero da la casualidad cuando le decimos a un hermano, sí leyó las escrituras que se le dijo que leyera. Y dice, hermano, no tuve tiempo. No pude leer porque no tuve tiempo. Encima quiere mentir y engañar diciendo que no ha tenido tiempo. Se tiene tiempo para todo, pero no tenemos tiempo ni para leer la palabra, ni un tiempo para orar, y mucho menos para congregarnos aquí los domingos, que nos congregamos una vez a la semana. Y no tenemos tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que no tuve tiempo, hermano. No tuve tiempo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros saber lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Cómo puede el Señor entender lo que dicen las Sagradas Escrituras si no leemos? ¿Por qué quiere que el Señor abunde estas cosas en nuestros corazones? Porque el Señor quiere que crezcamos. Porque el Señor quiere que nosotros maduremos. Porque el Señor no pretende que estemos 10, 15, 20 años y no hayamos podido alcanzar una madurez espiritual. Y todavía ni siquiera sepamos dónde está. Le decimos, hermanos, abra Habacuc y empiezan a leer y buscar en el Pentateuco. Abra la carta de Pedro y empiezan a buscar en el Antiguo Testamento. Ahora, porque tenemos los smartphones, las tablets, se busca, hermanos, pero si no sabíamos dónde está, para buscar un libro de los profetas menores, ni siquiera sabemos dónde estaba buscando. Un cristiano que tiene tiempo debe tener madurez, tiene que abundar en estas cosas. Un cristiano maduro cuando algo le hace, no se resiente, sino que ora a Dios por esa persona y se acerca y quiere saldar cuentas con esa persona. Esa es una persona madura. Para esto quiere que crezcamos, porque hay personas que son inmaduras. Pablo, llegando a los Corintios eran una iglesia que tenía y poseía dones. Abundaban en dones. Había don de sanidad, de lenguas, de milagros, de profecía, de conocimiento, de ciencia, todos los dones. Y muchas veces la iglesia pretende medir a las personas por los dones, porque tiene dones, porque esta persona tiene dones y es una persona que tremenda del Señor, y no es así. Porque se puede tener dones y se puede ser inmaduro en el Señor. Llega Pablo y les exhorta a los corintios, porque les dice, ¿cómo es justo que yo, ya habiéndoles enseñado, parafraseando y diciéndoles, explicándoles la palabra de Dios, ustedes no hayan crecido? Me tengo que dirigir nuevamente a ustedes como a niños, como a inmaduros, porque la palabra que ha sido predicada y enseñada no está en su corazón. Están obrando de manera equivocada, porque en Corintios estaban haciendo lo que ellos querían y viviendo como ellos querían, y dentro de la iglesia aceptando también el pecado de personas que estaba sucediendo dentro de ese lugar. Y Pablo les exhorta,
¿cómo es justo? Amados hermanos, ¿cómo la gente nos va a ver a nosotros que somos verdaderos cristianos? Si hemos madurado, porque si maduramos, guardamos el testimonio de Dios. Guardamos el testimonio de Dios, amados hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque dice, los que están atentos, activos, los que no están ociosos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, tienen fruto. Tienen fruto, y el Señor eso es lo que espera, que nosotros tengamos fruto. ¿Qué dijo el Señor, amados hermanos? ¿Por qué nos dieron a conocer las personas de afuera que somos verdaderos cristianos? ¿Por qué nos van a juzgar los de afuera? Dice, por sus frutos os conoceréis. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus amigos, a usted, a cada uno de ustedes, les conocen por sus frutos. Saben cómo son, sus hijos saben cómo son, sus compañeros saben cómo son, si participan de una cosa, si participan de otra cosa, o son testimonio por parte del Señor para sus amigos. Por sus frutos los van a conocer las personas, amados hermanos. Usted quiere ser una persona madura, guarde el testimonio de Dios donde esté. En la empresa, en la casa, en el trabajo, en el colegio, donde estés, tenemos que guardar el testimonio de Dios para que la gente que está afuera crea que hay un Dios que cambia vidas, crea que hay un Dios que transforma a las personas, que aquí no solamente estamos para cantar y levantar la mano, no, somos gentes agradecidas a Dios que transformó nuestras vidas, que cambió nuestras vidas, y ahora glorificamos a Dios a través de nuestro fruto, de nuestro testimonio, para que la gente crea que hay un Dios verdadero, amados hermanos. Para eso tenemos que ser y tenemos que tener fruto y no estar ociosos. Así que usted tiene que activarse, leer la palabra de Dios, tener un tiempo con el Señor. No podemos ser, amados hermanos, inmaduros, como nos dice, para que no seamos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos pueden conocer? ¿Cómo nos pueden conocer, hermanos? Si alguien nos pregunta por la calle y nos hacen diciendo, y muchas veces los cristianos no tienen respuesta porque no conocen la palabra de Dios, o les hacen preguntas que les dejan pensando y tienen que llamarle al líder, al pastor, para decir, ayúdenme a contestar, cuando nosotros tenemos que tener esa respuesta, porque todas las respuestas están en las Sagradas Escrituras. Dios al que quiere ser sabio le hace sabio, lo hace sabio. Hemos tenido, hermanos, experiencia con gente que tan solo ha acabado la secundaria, la primaria, ha acabado, ha estudiado solamente los primeros 6 años del colegio, porque no han tenido posibilidades, pero sin embargo han leído la palabra de Dios, han escudriñado las Sagradas Escrituras y ahora tienen sabiduría para poder exponer la palabra de Dios a las personas, porque el Señor hace sabio al ignorante, amados hermanos. Y miren lo que nos dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no tenemos el conocimiento de Dios, dice que somos ciegos. El cristiano que no madura, que no tiene fruto, espiritualmente tiene la vista muy deficiente. Y ahora, hermanos, yo con la edad, yo toda mi vida he tenido muy buena vista, pero por la edad me cuesta de cerca ver. Tengo que ponerme unas gafas de lectura. Ahora entiendo más o menos a las personas que tienen que utilizar gafas porque no ven. Yo me acuerdo a Ambita, que tenía casi 8 de las vistas, que no veía nada. Si no se ponía las gafas, hermanos, se iba tropezando por todo lado porque no veía absolutamente nada.
Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquel cristiano que no madura, que no crece, es como si estuviera deficiente en la vista y se anda tropezando por todo lado, porque no sabe, porque no puede ver, porque su vista es deficiente. Son cristianos sin discernimiento espiritual. Son cristianos que viene cualquiera de afuera y le predica y se es convencido, porque no tienen madurez. La palabra que Pedro usa para referirse a la idea de tener la vista corta es la palabra griega miopasos, de donde en español tenemos la palabra miope. Se refiere a la idea de no ver con perspectiva correcta. Tal vez las personas que se utilizan gafas, cuando ya se pone, se puede ver la letra bien, se puede leer. Para vivir como discípulos de Cristo en este mundo contrario necesitamos tener nuestra vista clara y despejada. La flojera, el desinterés espiritual no es característica de un cristiano maduro. ¿Y qué es lo que pasa con estos cristianos flojos que no quieren madurar? Pues se están dando fuertes golpes, se están cayendo y tropezando a cada momento. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Las cosas del Señor muchas veces no les interesan. A los que habla esta palabra de Dios, a los cristianos que son flojos. Luego la parte 2, la responsabilidad en estas cosas. Vamos al 10, por favor. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, que dice, jamás. De esta manera os será otorgada amplia generosidad entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ir al cielo hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y ese precio se llama cada día ser como Jesús. Cada día decirle al Señor, ayúdame para ser como Jesús, como el ejemplo que fue Jesús. Y nos dice, procurad, hermanos, por lo cual, hermanos, procurad, hermanos, tanto más hacer firme vuestra vocación y elección. Cada uno de los que estamos aquí hemos elegido servir al Señor. ¿Cuántos hemos elegido? Todos, ¿no es cierto? Estamos aquí dispuestos y dice, nosotros tenemos que procurar estar firmes en esta vocación que el Señor nos ha llamado. Tenemos que estar firmes, venga lo que venga, amados hermanos. Venga lo que venga. Si tenemos pruebas, si tenemos tribulación, decir, Señor, aquí estamos, porque tu Santo Espíritu me da fortaleza para poder seguir adelante frente a las tentaciones, frente a las circunstancias, frente a lo que pueda presentarse en la vida del cristiano. Señor, se alcanza una madurez y podemos salir frente a todas esas adversidades que nos presenta el mundo, que nos presenta cualquier casualidad en la vida que hay, hermanos. Y podemos nosotros salir porque tenemos firme esta vocación por la cual nosotros hemos sido llamados. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Guarda el testimonio del Señor en tu corazón. Guarda el testimonio del Señor en tu vida. Guarda la palabra del Señor en tu corazón. Para cuando vengan esos tiempos de tentación, de dificultad, como le pasó a David, como le pasó a José. David, que nos dice que estuvo en palacio y sacó la cabeza ahí y vio a una mujer bella, hermosa. Y la tentación de él fue más grande. Fue más grande, hermanos, que terminó cayendo en pecado de adulterio con esta mujer, porque ella era casada. David. Pero al final también tenemos testimonio de otros personajes de la Biblia que guardaron su testimonio. Cuando la mujer de Potifar vino a tentarle a José y a quererse acostar con José, José no esperó nada, dice que salió corriendo, de tal manera que se quedó la prenda de José en la mano de esta mujer, de la mujer de Potifar, y le acusó diciendo que él quiso abusar de ella. Pero mentira, él salió corriendo de ese lugar para no caer en pecado de adulterio. Y luego Dios le exaltó hasta lo
porque guardó el testimonio de Dios y le puso solamente por detrás del faraón como gobernante de toda la nación de Egipto. Y en ese tiempo de todo el mundo sería porque por la hambruna que hubo, Egipto llegó a gobernar todo el planeta Tierra, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venga este tiempo de debilidad para cada uno, hermanos. Y dice el 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Viviendo como nos dice las Escrituras. Si el justo, el que quiere vivir santamente, el que quiere vivir como dice las Sagradas Escrituras, va a entrar pero raspando al cielo. El que perdona, el que ora por el que le ha ofendido, el que al que le maldice, bendice, al que no paga mal por mal, a esa persona que sea Escrituras, nos dice la palabra de Dios, esos, haciendo la voluntad de Dios, le es difícil, va a ser con dificultad entrar al cielo. ¿Dónde van a estar los pecadores y los impíos? Haciendo estas cosas, de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos, procuremos estar firmes. Y esa es mi responsabilidad: crecer, madurar como cristiano y procurar siempre estar firme. La palabra procurar se refiere a la idea de esforzarse. Comunica la idea de rápidamente buscar hacer lo necesario para lograr un objetivo. Esta debe ser la actitud del cristiano: buscar con diligencia hacer firme su vocación y elección. Y ese es el presente que nos dice: haciendo esto no hay caída. Y de esta manera pues tenemos entrada generosa, hermanos preciosos, entrada generosa. Estamos estudiando los días sábados, estamos estudiando Apocalipsis, y el día de ayer estudiábamos el capítulo 21 de Apocalipsis, y hablábamos acerca de la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén que decía el apóstol Juan, que vio que el ángel le llevó a lo alto de una montaña y vio que descendía la nueva Jerusalén, descendía una nueva ciudad, porque nos dice las Escrituras que esta tierra y este cielo habían pasado, hermanos, y se presentaba una nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, y nos daba las medidas. No sé de qué manera es, pero esa nueva ciudad es cuadrada, es cúbica, que tenía la misma medida de largo, de ancho y de alto, y de una profundidad de una pared de 70 metros de profundidad de la pared. Y nos dice que ahí está, en esa ciudad esperan a los que se esfuerzan, a los que pelean la buena batalla. Lo dice en el versículo de Apocalipsis 21, nos dice que tenemos a los que pelean, y nos dice que esa ciudad tiene 12 puertas de las 12 tribus, por el nombre de las 12 tribus, tiene 12 muros, murallas, que están escritos los nombres de los apóstoles en ese lugar. Y nosotros, dice, los que vamos a perecer, los que llegamos, los que venceremos cada día, que es nuestra lucha continua, los que estemos, vamos a estar un día con el Señor, y el Señor mismo va a estar con su pueblo, va a estar con cada uno de nosotros. Ya no habrá templo en ese lugar, porque Dios mismo va a estar con cada uno de sus hijos. Y nos dicen que es una ciudad de oro completo. No hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, no hay necesidad de mar, porque la presencia de Dios va a ser el que ilumine en ese lugar. Gloria a Dios. Es Dios, pero a nosotros nos manda a esforzarnos. Allá no va nadie que practique el pecado, ninguno que practique el pecado. No me creo santo, hermano, yo no me creo santo. Yo también tengo debilidades, tengo luchas. Pido perdón a Dios cuando fallo, pido perdón a Dios cuando cometo un pecado, pido perdón a Dios. Otra cosa diferente es practicar el pecado, hermano. Aquí no estamos hablando de que nadie somos perfectos, no, seamos seres humanos que nos equivocamos, como todos. Pero pretendemos, como dijo el apóstol Pablo, pues que yo pretendo haber alcanzado todo, pero yo todos los días prosigo a su pleno llamamiento.
Os sigo a ese lugar, a esa meta que es Cristo Jesús, donde el Señor, amados hermanos, por prevalecer, nos dice que nos dará la corona de justicia, que el juez justo, que es Jesucristo, va a dar a cada uno de nosotros coronas. Y luego en esa vivienda, en ese lugar de oro, donde un día vamos a estar usted y yo, si perseveramos hasta el final. Y del 12 al 15, para terminar, nos dice recordando estas cosas. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Y lo que les dice es lo mismo lo que les dijo el apóstol Pablo les dice a los filipenses, que a él no le importa repetir las mismas cosas. Dice, porque yo quiero repetir las mismas cosas y para ustedes es seguro, dice el apóstol Pablo a los filipenses en su carta. Y aquí el apóstol Pedro dice lo mismo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre, ¿qué dice? Estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas está hablando? Las que dimos lectura arriba en los versículos 3, del 3 al 7. ¿No? De no estar perezosos, de soportarnos, de amarnos los unos a los otros, de estar en paz con todos, es decir, de no tener rencilla, de no tener envidia, de no tener celos, de ponernos a cuentas con el Señor, de confesar nuestros pecados al Señor. Y dice, yo no dejaré. Y doy gracias al Señor porque yo tampoco dejaré, hermanos, de recordarles a ustedes de estas cosas. Y así yo también me recuerdo todas estas cosas. Aunque vosotros ya las sepáis, porque lo sabemos, ¿verdad? Y les dice el apóstol Pedro, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados de la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No hay necesidad de estar predicando esto, lo otro, que es cierto, que no. Hay que predicar la formación del carácter del cristiano, o la formación de Cristo en la vida de las personas. Eso tenemos que machacar y machacar y machacar, porque eso es lo que nos va a llevar al cielo. Ser como Jesús, vivir como dice la Sagrada Escritura, hacer lo que nos manda la palabra de Dios. Y eso tenemos que machacar siempre, para poder llegar un día y estar con el Señor por la eternidad, amados hermanos. Lo demás es periférico, lo demás es secundario. Lo demás es secundario, hermanos. Lo principal es la vida de Cristo en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Y arrepentirnos de cualquier situación. Así que, hermanos, aquí están las escrituras para esto, para recordarnos cómo tenemos que vivir. Por eso al pecador no le agrada esto. Por eso a la persona no le agrada esto. ¿Por qué? Porque nos exhorta, nos confronta. Porque nos dice cuando estamos haciendo pecados, tú eres pecador. Nos va directo al corazón. Y no nos permite la Biblia hacer lo que nosotros queramos. No nos corrige y nos confronta. Y nos dice, la Biblia llama pecado, amados hermanos. Y nosotros los que predicamos las Escrituras no vamos a abrazar y pretender predicar lo que la gente quiere escuchar. Vamos a predicar lo que el Señor nos manda a predicar. Nos guste o no nos guste, pero tenemos que predicar la verdad para que la gente se arrepienta y se vuelva de los malos caminos a los caminos que el Señor quiere. Amén, queridos. Tenemos que ser así con la palabra. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras, hermanos, que tenemos que estar con diligencia. Tenemos que vivir como dice su palabra. Y que el Señor nos fortalezca cada día para poder cumplir su voluntad. Cada día para poder comprender las Escrituras y vivir. Si a usted el Señor le escogió y le llamó, sabe que el Señor tiene un potencial en su vida. Sabe que usted puede dar mucho, que no somos hermanos de asiento ni de banco.
No nos quedemos simplemente sentados en una silla, hermano. No, pescamos. La mies, queridos, la mies es mucho, especialmente aquí en Europa. La mies es mucho y los obreros pocos. Levantémonos, jóvenes, tienen que levantarse. Ustedes tienen que ser esa nueva generación. Y cuando ya no estemos nosotros, ustedes se levanten. Los jóvenes, pero con la misma enseñanza, con la sana doctrina, predicando el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Ahora están teniendo un tiempo precioso los jóvenes. Le están enseñando la palabra y no les enseñan otra cosa diferente, sino del evangelio del reino de Dios. Ambita le enseña el evangelio del reino, no enseñamos otra cosa, no pretendemos enseñar doctrina, no estamos en contra de ninguna doctrina. Nosotros queremos enseñar lo que enseñó Jesucristo y lo que le enseñó los apóstoles, el evangelio del reino, y en los apóstoles enseñaron el señorío de Cristo Jesús, donde el Señor es Jesús, el Señor de mi vida, mi dueño, mi amo, mi jefe, mi máxima autoridad, el que manda en mi vida. Y eso que esté en el corazón de los jóvenes, para que maduren también. Hermanos, recientemente tuvieron la vigilia, aquí les conté, preciosa vigilia que estuvieron, y que el Señor guarde la vida de ellos y como la de cada uno de los que estamos aquí, hermanos, porque la palabra del Señor está en nuestros corazones. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Damos gracias a Dios. Pongámonos de pie, queridos. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque eres bueno, Señor, porque nos enseñas, nos exhortas, nos confrontas, Señor, a través de tu palabra. Y vemos, Señor, que tenemos cada día que seguir adelante, madurar y crecer. Ayúdanos, Señor, para vencer toda tentación, para no caer, Señor, en lo que Satanás o el enemigo, el cuerpo, nos quiere enredar, Señor. Ayúdanos a vivir como dice tu palabra. Ayúdanos a pagar con bien cuando alguien nos hace mal, Señor. A orar por todos. Amar a todas las personas, al que se pierde, al pecador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a llevar esta palabra a las personas que se están perdiendo, que escuchen el evangelio, Señor. Que haya arrepentimiento en sus corazones. Gracias, porque esta palabra, Señor, no llegará vacía. Esta palabra, como dice la Escritura, Señor, es como espada de doble fila que penetra hasta lo más profundo, Señor. Hasta lo profundo del corazón, a donde los médicos no llegan, porque discierne las intenciones del ser humano. Porque tú sabes, Señor, nuestro corazón cómo está delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, por mis hermanos, por el poder compartir, por tu palabra y por todo, Señor. Guarda, Señor, la vida de cada uno de nosotros, de tus hijos, de los que están aquí, Señor. Gracias por las personas que nos han visitado, que están con nosotros, Señor. Los bendecimos a esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.